Vamos al mensaje. Ese sueño del pobre y mendigo que un día por los azares de la vida se encuentra con la oportunidad de cambiar su vida, que de la noche a la mañana descubre que es heredero de una inmensa fortuna y que puede vivir cómodamente y sin trabajar. Ese es un tema de telenovela. Es una quimera que la esperan encontrar los que viven soñando, aunque saben que esa es una ilusión inútil. No existen en esta vida oportunidades en las que se cambien las condiciones de una vida de pobreza a una de extrema comodidad. Pero la Biblia dice que ese cambio de vida, de estar exiliado, sin ninguna esperanza, de estar en el camino de la perdición, a cambiar a una condición de estar en comunión con el Señor, Dios Todopoderoso, a vivir seguro de que no irás al infierno, es real. Es lo que nos presenta esta carta de Pablo, una carta de amor que te recuerda que el Señor te tiene a ti como un ser especial y que puedes vivir cada día seguro de que no estás solo ni abandonado y que Él está cuidando de ti todo el tiempo. De la soledad a la reconciliación. Punto número 1, separados de Cristo. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, versos 11 al 12, dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, la iglesia de Éfeso era mayormente gentil y los judíos eran conocidos como la llamada circuncisión, que dice además Pablo era una obra de manos humanas. Y Pablo dice a los gentiles 2 veces una recomendación que es muy importante para todos nosotros: recuerden. ¿Qué debemos recordar? ¿Cuál era tu condición? Antes vivías, dice la palabra, separado de Cristo, excluido del pueblo escogido de Dios, ajeno a sus promesas, y estabas sin esperanza. Esta mañana seguramente ha debido, no sé qué hora sería, pero estaba un poco oscuro cuando me he despertado con una inquietud, con un dilema. ¿Qué es peor? ¿No conocer a Dios? ¿No haber nunca conocido a Dios? ¿O estar separado? Y claro, era que una especie de complicación matutina innecesaria. Pues estaba 1 hora y media discutiendo conmigo mismo qué era peor. Y claro, me puse ejemplos a mí mismo y decía cómo se podía justificar lo que pienso y cómo contrarresto lo que no estoy queriendo aceptar. Por ejemplo, me ponía a pensar: ¿extrañarías a tus hijos varones? Me diría alguien, yo diría no, porque nunca he tenido hijos varones. No sé lo que es tener hijos varones, ¿sí? De chiquitos, que los puedas guiar, dirigir, conducir. No extraño eso. Pero sí, desde luego, extraño a mis hijas, porque a ellas sí las he visto de chiquititas. Así es que yo sé lo que es tener hijas. Les recomiendo. Templa el carácter. Y decía, ¿qué será peor? Nunca haber conocido al Señor. Y recuerdo que en la carta a los Hebreos dice: aquel que conoce al Señor no tiene más esperanza y se separa y se aparta que esperar el legítimo castigo, un fuego ardiente en el infierno. Entonces decía, sí, verdaderamente separarse del Señor es lo peor. Y
Desde luego que cuando uno piensa en lo que dice, en otro tiempo ustedes estaban separados, uno se pone a pensar, sí, claro, pobrecitos, estos incircuncisos estaban ciertamente separados. El problema es que en las congregaciones, muchos miembros de la iglesia están separándose del Señor. Y lo están haciendo de manera bien discreta, sin darse cuenta, ocupándose en sus cosas, aprovechando el tiempo libre que les queda para hacer algo que les llena, dejando de lado todo lo que el Señor les propone para que crezcan espiritualmente. Y en algún rato que se dan cuenta, están tan alejados que les es bien difícil volver. Hay relatos que hablan de esto, por supuesto, y no podemos juzgar y decir, es que no son cristianos, por eso se fueron. Hay un relato que se lo conoce como el hijo pródigo, que se aparta de su casa, se pierde en medio del mundo, se dedica a sus cosas comunes, a trabajar, hasta que el Señor lo mueve al arrepentimiento. Así que es posible que tú, cristiano, de hace mucho tiempo, te puedes olvidar cómo era estar enemistado con Dios. Yo creo que sí, te puedes olvidar. Y puedes darle gusto a tus deseos para que cumplas los anhelos de tu corazón, equivocado y pecaminoso. ¿Puedes tú recordar cómo era estar alejado de Dios? Este terror. En Colosenses 1:21 dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo amoroso, generoso, cariñoso, bien bondadoso, de ánimo hostil. Quiero que te des cuenta cómo está tu ánimo. No mires a la persona que vive contigo, no le eches la culpa a nadie de los que están con vos. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cada vez eres más explosivo? ¿Cada vez reniegas más rápido? ¿Cada vez eres más ofensivo? ¿Por qué es? Porque estás empezando a alejarte del Señor. Y dice que estás ocupado en malas obras. No significa que estás haciendo daño, que estás metido en corrupción, que ahora te has inscrito en un lugar donde reparten harina y vos vas a ser el primer beneficiario. No hay nada de eso. Solamente es que estás abocándote a hacer lo que Dios no quiere que hagas. Porque Él quiere que hagas ¿qué? Lo que hemos visto el anterior domingo, las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que tú andes en ellas. Así que, si tú no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, las buenas obras que Él ha preparado para ti, ¿qué estás haciendo? Puras malas obras, atemorizadas por el futuro. Pero tú, siendo cristiano, tienes la confianza que tu vida y el número de los días que te quedan están en manos de Dios. Hay deseos, hay anhelos, hay esperanza de algo nuevo. Digamos, anhelas tener un buen esposo, el que tienes que cambie, él mismo nomás que se recicle, no otra esposa, un buen trabajo de repente, y algunas cosas te salen bien, pero no siempre es así. ¿Qué esperas cuando algo falla? Y cuando tú mismo fracasas. Mira lo que dicen algunas estadísticas. La desesperanza literalmente mata. A finales del año 2020, un informe estaba indicando que Japón tuvo
2.000 muertes durante la pandemia del COVID-19. Pero esa cifra fue infinitamente menor al número de suicidios que hubieron en Japón en el mismo año. Las estadísticas dicen que se suicidaron 17.000 personas. ¿Por qué? Porque no tenían esperanza. Y entonces el gobierno de Japón tuvo que crear el Ministerio de la Soledad para tratar de superar ese problema. Es que el hombre no sabe ya qué hacer sin esperanza. Lo dice la carta a los Romanos en capítulo 1, versos 28 al 31. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, que anden en las malas obras. ¿Cómo andaban en esas malas obras? Llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Antes, a mí me gustaba buscar palabras así que se parezcan, sinónimos. Pero sin embargo, cuando empiezas a ver todas estas cosas que están relacionadas a malas obras, tú deberías analizar una por una qué sentido tiene para que no las leas como un listado simplemente y ver cómo esto se está reflejando en tu vida. ¿Cuántos son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados? Si tú crees, sí, pobrecitos los inconversos que tienen estas cosas, te garantizo yo que mucho de esto está reflejándose en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta, no se acuerdan lo que antes era vivir sin Dios. Y entonces están dejando que el mundo absorba todo su tiempo, toda su energía, su fuerza, y está abocándose a hacer cosas, lo que dice la palabra de Dios, malas obras. Bueno, entonces, ¿podría haber alguna solución? Sí, si me aislara, si digamos me fuera a ocultar, como esas tribus que viven aisladas, lejos de todo. Yo te pregunto, ¿crees que viven en paz? ¿En una especie de utopía, en un paraíso terrenal? No, la verdad es que la vida sin Dios, sin importar dónde estés, es desesperanzadora y atemorizante. En 1 Corintios 8, versos 5 al 6 dice: porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, hay una forma en la que tú te estás engañando. ¿Por qué? Porque te estás alejando de Dios. Estás dejando de ser persistente en tu relación con el Señor. Y por lo tanto, pues vas a caer en lo que todo el mundo cae, en un alejamiento paulatino, silencioso y constante de la presencia de Dios. Había un relato de un indígena sudamericano que le contó a un misionero, a ese que le había guiado hacia Cristo, le dijo que cuando nosotros vivíamos en la selva, nunca hubo un día sin miedo. Al despertarnos teníamos miedo. Al salir de la casa, al caminar junto al río, teníamos miedo. Veíamos espíritus malignos, cada piedra, un árbol, una cascada, era algo para atemorizarnos. Y al caer la noche, el miedo entraba en nuestras chozas y dormía con nosotros. A esto está sujeto el hombre sin Dios, a vivir permanentemente atemorizado. Y cuando la verdad cristiana se va desvaneciendo
y la nación se seculariza, la oscuridad pagana obviamente se asienta sobre la tierra. Por eso Pablo dice que recuerdes tu posición y cómo es la vida sin Dios. ¿Dónde estás ahora y dónde estabas antes? Pero recuérdalo con honestidad. No seas como esa multitud mixta y algunos israelitas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que solo podían recordar los maravillosos días de Egipto? ¿Había que recordar algo? Sí, que eran esclavos, que vivían atormentados, que comían poco. Pero ¿qué dicen Números 11, 4, 6? Que ellos, el populacho que estaba entre ellos, tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. No hay para nuestros ojos, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Triste la situación de esta multitud de gente que acompañó a los hebreos, pero también de los hebreos. Qué triste, qué lamentable que algunos creyentes hoy piensan igual. Creen que Jesús, vino para facilitarles todos sus problemas y cambiarles su vida a su gusto. Pero, lastimosamente, ¿qué se puede decir? Que siguen teniendo problemas. Y entonces se les viene a la mente que estaban mejor en el mundo. Qué rápido se han olvidado. Y la verdad es que lo que el Señor le dijo a Israel que tenía que recordar es en Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas de los ajos, de los puerros, de las cebollas, del pescado gratuito que comías? Pero acordate que eras esclavo, que no tenías privilegios para nada, que no podías hacer nada según tu parecer, que todo deberías era obedeciendo órdenes, y que el Señor, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Así el Señor había establecido días festivos para celebrar y que esos les recuerden de dónde habían salido. Nosotros, por ejemplo, cada domingo es un día festivo. No es solamente un momento de ya tengo que ir a la congregación. No, es un día para recordar que el Señor nos ha sacado de una vida miserable y nos ha traído a una nueva condición de vida. Y nosotros nos alegramos de vernos, porque los que antes éramos esclavos del pecado, ahora estamos reunidos para celebrar la nueva condición de vida que el Señor nos ha dado. Por eso dice en Éxodo 13:3, Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. Y obviamente les da una tarea de que no van a comer nada leudado. ¿Puedes vos recordar cómo era tu vida antes de que el Señor te tomara a su cargo? Igual nomás era. O sea, ¿estás tranquilo solamente que ahora dices que eres cristiano? ¿Ha cambiado algo? ¿Tu vida ha tomado un nuevo curso? ¿Tienes un nuevo propósito? ¿Estás viviendo de manera diferente? Piensa en lo que es estar separado de Cristo. Eras esclavo del pecado, esclavo de la manera de pensar del mundo. Todos sabemos y lo leemos en la Escritura: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que estar sin Él es caminar sin rumbo y sin conocer el camino. Es vivir en el engaño, sin conocer la verdad. Es desconocer la vida real y permanecer espiritualmente muerto. Tú lo dices: Jesús es el buen pastor, me cuida.
Pero ¿recuerdas cómo era cuando no tenías pastor y no tenías esperanza para el futuro? No es de extrañar que tantos se depriman y pierdan la paz cuando ven lo que está pasando en sus vidas, porque no tienen un pastor. Porque es bueno entonces que recuerdes esos días. Eso te da un mayor sentido de apreciación de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Recordar lo que Él ha hecho por ti te genera más empatía con aquellos que todavía están perdidos. Tenemos una larga lista de oración por aquellos que queremos que de alguna manera cambien, sean transformados por el Señor. Y tú los has propuesto. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que volviste a hablarles del Evangelio? ¿Cuándo? ¿O están viendo tu actitud? Esa actitud que, como habíamos visto antes, renegona, cambiante, sin criterio. ¿Qué están viendo? Aquellos que tú has anotado en tu lista, que quieres que cambie su vida, ¿qué ejemplo ven de ti? Ese poder transportarte a ese tiempo te pone frente a una realidad actual de una vida sin sentido, y que ahora más bien debes aprovechar de que nunca vas a volver a mendigarle al mundo amor, ni bienestar, ni ayuda. En Cristo tienes todo lo que necesitas. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, y ustedes los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Hace cuánto que tu vida no da fruto? ¿Hace cuánto tiempo que te duermes, despiertas, te vuelves a dormir y te vuelves a despertar y el día es rutinario, las cosas pasan, las horas suceden, acabas una jornada laboral, vuelves a empezar otra y no hay fruto en tu vida? ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, templanza. ¿Hace cuánto que no hay eso? ¿Hace cuánto que se ha perdido? Y estás viviendo tranquilo. ¿Por qué? Porque completaste la jornada laboral. Porque viviste ese día para hacer tus tareas y tus quehaceres. Porque de repente te salió bien un buen negocio ese día y estás ahora en eso. ¿Hace cuánto que no das fruto de salvación? Por eso debes recordar que en otro tiempo estabas separado de Dios, adorando ídolos que no tenían ni poder ni sentimientos. Lo dice en la carta a los Gálatas. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Eran esclavos, sirvientes de algunas cosas que no tienen ningún tipo de trascendencia en tu vida. ¿Qué estás adorando? ¿Un trabajo? ¿Una persona? ¿Tú mismo? Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Qué es peor? ¿Nunca haber conocido a Dios o apartarse de Él? ¿Vas a volver otra vez, dice, a adorar esas cosas? Lo que antes te hacían feliz y que nunca te han dado verdadera paz y gozo. ¿Vas a volver a eso otra vez? Por eso que cuando recuerdas lo que eras y de dónde te ha sacado el Señor a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, pues no tienes más tiempo para desperdiciar en las compulsiones de tu carne. No le vas a dar al mundo tu cuerpo.
no vas a atender las tentaciones del malo. ¿Por qué? Porque vas a estar ocupado en honrar a tu Señor y a servir en su iglesia. De la soledad a la reconciliación. Punto número 2, reconciliados con el Señor. Y dice Efesios 2, versos 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Cómo te das cuenta que te estás apartando? Cuando verdaderamente antes tenías fervor por las cosas del Señor. Te gustaba asistir a las reuniones de edificación, a las reuniones de comunión, te encantaba estar en el culto, y de pronto ahora dices, está medio, creo que va a llover, mejor no iré. Pero ahí está, por el internet pueden dar, ahí voy a mirar. Y cuando quieres mirar ya habías estado lavando los platos y dices, no, mejor lo veo después. Y además el pastor está mandando unos resúmenes cortitos, eso voy a mirar. Ahí te das cuenta cuánto te has alejado del Señor. ¿Qué dice Pablo aquí? Que todo el que recuerda cómo era su vida antes de conocer a Dios debería complacerse en escuchar esto. Pero ahora, ¿verdad? Tú estabas lejos de Dios, pero ahora en Cristo Jesús has sido acercado por la sangre de Cristo. En otro tiempo no querías saber nada de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque te privaba pues de satisfacer tus compulsiones. Pero ahora, dice Pablo, qué maravilloso pensar que antes tenías una forma de vida que te ataba, pero ahora eres libre en Cristo Jesús. Estás cerca. ¿De qué? En tu relación con Dios. Ya no estás separado, fuiste acercado. En lugar de vivir en conflicto, Jesús es tu paz. En lugar de estar sin esperanza en este mundo, eres un nuevo hombre, con una nueva esperanza, un nuevo destino eterno. La Biblia está hablando de una gran hostilidad entre judíos y gentiles. ¿Y cómo es que la cruz demolió las divisiones? La palabra de Dios tiene algunas advertencias acerca de ese tipo de conflictos. En Proverbios 3:30 dice, no pelees con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. Entonces, si me ha hecho daño, ¿tengo motivo? Sí, tienes motivo para perdonarlo y para reconciliarte. Pero si no te ha hecho daño, no tomes tú la iniciativa de andar buscando bronca. No hagas cosas que denotan y demuestran que te estás alejando de Dios. Cuando veas que tu carne está queriendo otra vez darse el gusto, piensa en cómo pensaban los judíos en ese tiempo. Hay una oración antigua. Y después de analizarla, verla, en el momento en que por primera vez la escuché, encontré sentido a cómo estos hombres vivían tan errados. Decían, bendito seas Dios por no haberme hecho ni gentil, ni mujer, ni esclavo. Era su oración. En el tiempo de Jesús, en el templo judío, había un muro, pero un muro real, que aislaba a los gentiles en su propio patio. Y recuerdo que alguien una vez dijo, ¿cómo sentiste cuando fuiste a orar allá al muro de los lamentos? Cuando has orado por tu esposa, por tus hijos, por tu suegra. Y él dijo, como si le estuviera hablando a la pared. En ese muro había unos letreros que decían que nadie de ninguna otra nación entre dentro del cerco y la barrera que rodea el lugar santo. Quien
quien sea sorprendido será responsable de su propia muerte. Este muro físico que mantenía a los gentiles fuera del templo interior se basaba en un muro espiritual, la ley mosaica que separaba a la nación judía de todas las demás. Y ese muro, dicen las Escrituras, que ha sido demolido por Cristo. Era un muro divisorio de hostilidad que Cristo destruyó. ¿Para qué? Pues para acabar con la hostilidad y hacer a los judíos y gentiles un pueblo unido por el amor de Cristo. Para advertirte de que es fácil armar alboroto, en Proverbios 18 al 19 dice: los pleitos más difíciles hay que ponerlos en manos de Dios. ¿Cuántas veces tú te has dejado llevar por tus impulsos para armar un pleito de la nada y generar toda una guerra mundial? ¿Qué dice el siguiente versículo? Es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. ¿Cuántas veces tú has sido capaz de armar una discusión con un amigo simplemente porque ese día tenías ganas de pelear? El Señor dice que con un nuevo pacto, nuevas promesas por las cuales todos podríamos convertirnos en una creación, todos nosotros podemos estar juntos como iguales en este nuevo organismo que nosotros llamamos la Iglesia. No es que los gentiles están injertados en el sistema judío de la Torá. No, la ley era hostil y fue demolida en la cruz. Y no es porque la ley era mala. La naturaleza humana es la mala y no puede guardar la ley. Así que hay un nuevo pacto. Jesús, hablando del día en que Él sería arrebatado, que ya no estaría aquí, advirtió cómo es que pueden intentar algunos mezclar los dos sistemas. Pueden querer estar con judíos y permanecer en el nuevo pacto del Señor. ¿No se han dado cuenta ustedes que hay una nueva corriente? En algunas congregaciones están llamando a la gente que tienes que hacer esto, que tienes que bailar como judío, que tienes que guardar las fiestas de los judíos, que el pueblo de Dios judío es el pueblo elegido y que tienes que imitarlo al pueblo judío. Bueno, el Señor dijo en Marcos 2, 21, 22, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Te está diciendo que el Señor ha generado algo nuevo, algo en lo que tú tienes que estar ahora. No puedes seguir arrastrando las cosas del pasado, queriendo traer cosas que te quieren imponer. Lo que Jesús trajo es nuevo. No es meter a los gentiles al sistema judío y forzarlos a cumplir la ley. Lo que está enfatizando aquí es el nuevo hombre, el nuevo pacto. ¿Basado en qué? En las nuevas promesas para una nueva creación. Ahí es donde empieza la vida. Ahí es donde termina la hostilidad. Ahí es donde hay paz. En 1 Corintios 14:33 dice: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La iglesia es nueva, es un organismo nuevo, no es una continuación del Israel del Antiguo Testamento. Es nuevo que un gentil tenga nuevos derechos y privilegios mejores que un judío, o iguales. Es nuevo que los judíos y gentiles pierdan su identidad nacional al convertirse al cristianismo. Es nuevo que los judíos y gentiles sean miembros del cuerpo de Cristo. Es nuevo que un judío tenga la esperanza de reinar con Cristo, en lugar de ser un súbdito de su reino.
es nuevo que un judío ya no esté bajo la ley. Claro, obviamente la ley trajo hostilidad entre judíos y gentiles, pero también causó hostilidad y separó al pecador de Dios. La ley hizo dar cuenta de que tu pecado era visible a los ojos de Dios. Pero no es por culpa de la ley. La culpa es mía, la culpa es tuya. La ley es santa y buena. ¿No dice Romanos 7:12? Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero al combinarse con la naturaleza pecaminosa, hizo que el pecado aumentara, que sea más evidente, que tú te des cuenta que lo que estás haciendo, que antes creías que era simplemente una reacción natural, que era algo que estaba dentro de tus hábitos normales, es pecado. ¿Cuántas cosas hay en tu vida? No quiero que me vean así. Ojo, ¿por qué no quieres que te vean así? ¿Cuántas personas, especialmente hermanas, dicen, no, pastor, estoy ahorita en el hospital o en la casa, en cama, no quisiera que venga? ¿Por qué? ¿No te has sacado los ruleros o qué? Puedo ir con lentes oscuros, ¿no es cierto? Parece que estoy mirando a otro lado. Hay gente que está basándose en las apariencias. Hay gente que está basándose en los criterios. No, ¿cómo voy a llegar así? ¿Sabes? Es necesario que dejes esas cosas porque son pecado. No, es que yo quisiera pasar la Navidad bien con un... Eso es pecado. ¿Por qué tienes que hacer cosas para mostrar a los demás cosas diferentes? ¿Por qué tienes que vivir una vida de apariencia? ¿Cómo estás? Bien. Bien deshecho, eso es lo que estás. Pero si no, bien, tranqui, no pasa nada. Y estás cayéndote a pedazos y no sabes que necesitas que alguien vaya y te sostenga y que vivas lo que dice la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros acepte que los demás me ayuden a sobrellevar mis cargas. No, yo soy un tipo bien amoroso, bien cariñoso. ¿Le has llamado al que se sienta en el asiento de al lado que no ha ido hoy? ¿Lo has llamado? ¿Quién es, pues? Hay cosas que nosotros estamos haciendo comúnmente, pero comúnmente. ¿Ya están pensando algunos en la fiesta de fin de año, de Navidad? ¿A quién voy a regalar? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Qué voy a gastar? ¿De dónde me voy a prestar para...? No hay necesidad. No hay necesidad. No es el tiempo de los regalos. Es el tiempo de la comunión, de que compartas con tu familia, de que estés dispuesto, y no porque han hecho una cena vas con tu mala cara. Eso es pecado. ¿Cuántas cosas hay que estás llevando a tu vida cotidiana y son pecado? Empezar a disfrutar esta nueva vida, de una nueva manera de comunión directa con el Señor. ¿Qué dice Colosenses 1:22? Ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Él ya ha hecho la tarea. Tú lo que tienes que hacer es vivir lo que Él te está proponiendo. Antes estabas en confrontación con Dios. Y obviamente todo lo que representa. ¿Por qué? Porque el mundo no puede convivir con Cristo. Ora cada día con la certeza que Dios te escucha y obra según su voluntad perfecta, esa que te lleva por sus caminos. De la soledad a la reconciliación. Punto número 3. Edificados como morada de Dios. Y dice Efesios 2, versos 17 al 22. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y la paz a los que estaban cerca,
porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este Evangelio de paz llega a quienes nosotros consideramos de repente muy seguido, incorrectamente, como muy alejados de Dios. Nosotros creemos que en este momento están algunos que conocemos muy alejados de Dios. Si te digo, esa mujer que vendió su cuerpo en pecado, imposible, esa está alejadísima de Dios, no le llega el Evangelio. El pandillero, tampoco le llega a él. No, el Evangelio ha estado cambiando la vida de personas en todos los ámbitos de la vida durante más de 2000 años. Pero solo es a través de Él. Hay un camino, pero es estrecho. A través de Jesús tienes acceso al Padre por el Espíritu. Todos los que hemos llegado por este camino ya no somos extranjeros, sino somos ciudadanos del cielo. Tenemos un nuevo hogar, libre de esos líderes corruptos, de leyes inmorales, de virus de todo tipo. Ahora saben ustedes que hay una nueva versión del virus, ¿no es cierto? Una nueva forma en la que la gente se siente con una especie de resfrío persistente, con dolores de garganta constantes, y que los antibióticos no hacen nada, y que los medicamentos comunes tampoco. Y entonces, ¿qué tienes que volver? A lo natural: limón, miel y orégano. Y si le pones jengibre, excelente. Estamos viendo que estamos en un lugar hostil para nosotros. Sin embargo, Pablo les dice a los filipenses: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Yo te pregunto, ¿estás ya viviendo esa ciudadanía en el cielo? ¿Qué sería? Tu tarjeta celeste, ¿no? No es tu green card, sino tu tarjeta celeste que ya tienes para el cielo. Se aceptan stronguistas. Judíos y gentiles en este nuevo hombre tienen una nueva esperanza que acompaña el nuevo pacto. No es un hogar terrenal en Jerusalén o en Israel, sino es uno celestial junto a Cristo. Dice Juan, capítulo 14, versos 1 al 3. No se turbe su corazón, no se angustien, no sientan pena, no estén acongojados. Crean en Dios, crean en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. ¿Necesitas comprarte una casa allí? ¿Tienes que ir a las alacitas ahora y comprarte la casa celestial? El Señor ya te lo ha preparado. El Señor ya tiene una morada para ti. No es que a mí no me gusta el color morado. Tiene algo para que tú vayas allí y disfrutes de estar ese tiempo junto a todos los hijos de Dios y a Él. ¿Crees en eso? ¿Crees que realmente el Señor ha venido para eso? Para liberarte de todas estas cosas angustiantes que están aquí. Ese es tu verdadero hogar.
tu verdadera ciudadanía. Estos tiempos de este mundo pues te hacen anhelar tener un verdadero hogar. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que puedas ser llamado ciudadano del cielo. Si el mundo fuera todo lo que tuvieras y estuvieras sin Cristo, realmente serías miserable. Nosotros vemos tanta división, tal vez no tanto de judíos contra gentiles, pero hay muchos otros que crean divisiones dentro de la sociedad, enfrentan a hombres contra mujeres y a ambos contra los que no están seguros de qué género tienen. Romanos 2, del 1 al 2 dice: por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Ahí está la gente enfrentando a jóvenes contra viejos, negros contra blancos, los de la izquierda contra los de la derecha, pobres contra ricos. Son expertos en enfrentar a un grupo de la sociedad contra otro. ¿Por qué? Porque al final tienen su eslogan: dividir es vencer. Y como creen que han descubierto la pólvora, viven felices. Pero ¿saben qué? Ese plan de dividir y vencer es más antiguo. ¿Saben quién lo ha inventado? Un querubín llamado Lucifer, que intentó la misma táctica en el cielo. Voy a dividir y voy a vencer. Lastimosamente la sigue usando ahora aquí en la iglesia. Lo que vemos no es nuevo, son tácticas antiguas que se están implementando en la sociedad. ¿A través de qué? De los medios de comunicación. Ahora todos se han vuelto comunicadores, ¿cierto? Ya no hay que entrar a la universidad para ser comunicador. Basta que tengas tu teléfono y tu cuenta de TikTok. Listo, ya eres comunicador y comunicas lo que quieres. Pero estás comunicando muchas veces los planes que ya alguien ha implantado y ha puesto. Y vos crees que estás descubriendo la pólvora. Pues estás repitiendo lo que ese mismo que generó división en el cielo te está diciendo. Nosotros podemos alabar a Dios que hay algo nuevo con el Hijo de Dios. En Él todas las divisiones se rompen. Porque ¿qué dice Gálatas 3:28? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Eso es la iglesia. No hay una salvación universal del hombre ni una paternidad universal de Dios. Es una herejía eso. Hay una verdadera hermandad que se compone de quienes están en Cristo. No cuenta la raza, sino que seas hijo de Dios. ¿Estás en Cristo? Eres un hombre nuevo. Este es el edificio, el templo que Dios está construyendo hoy. En la primera carta a los Corintios. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si te das cuenta, hay mucha gente que está queriendo glorificar a Dios en su cuerpo. Gimnasios, dietas, regímenes, ¿no es cierto? Un montón de cosas. ¿Para qué? Para tener un cuerpo escultural, bien formado, bien plantado. Y si alguien de repente, como le dijo a uno de mis amigos en el tiempo en el que jugábamos fútbol, dice: creo que me voy a hacer una estirada de carne, pero ya estás aquí como salteña aquí atrás, ¿no? Vas a seguirte haciendo más. Nosotros perdemos el sentido de lo que Dios dice. Él quiere que
le honres. ¿Cómo? Con tu cuerpo y con tu espíritu. Que seas un adorador en espíritu y en verdad. Si eres miembro de una iglesia local y es de repente hace mucho tiempo, pues tienes que saber que las divisiones y los conflictos todavía existen. No te extrañes si en la iglesia hay algunas discrepancias. Pero Dios ve la realidad espiritual de lo que es la iglesia en Cristo. Una nueva imagen desde la perspectiva de Dios. Los creyentes en Cristo somos comparados a un edificio aquí, según este pasaje. Un templo santo que está en construcción, ladrillo sobre ladrillo. El cimiento es la enseñanza de los apóstoles y los profetas, ellos que declararon la revelación de Dios. Jesús es la piedra angular. Sin esa piedra un edificio se derrumba. Somos casa, edificio, templo, morada de Dios mismo. Cada miembro de la iglesia es una piedra viva. Y cada miembro, cada piedra es importante para el templo en su conjunto. Mira lo que dice Pedro en su carta primera, en el capítulo 2, versos 4 al 5. Y viniendo a él, como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es para que vivan esta vida en esta tierra, aferrados a las cosas y buscando qué más tener, sino para que vivas de una manera aceptable a Dios por medio de Jesucristo, para que seas una parte de toda esa estructura que está haciendo el Señor. Ese edificio crece con el Espíritu que está obrando en los corazones de innumerable cantidad de personas y todas invitándolas a ser parte. Dice en Primera de Reyes 6:7 una cosa que es súper interesante. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera. Y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. ¿Por qué? Pues simple, la construcción de ese templo se estaba realizando sin parar, en silencio. ¿Por qué? Porque ellos estaban obedeciendo las instrucciones del constructor. Ese edificio, la verdadera iglesia, pues está bien estructurada. Lo que significa que Dios la construye y lo está construyendo a su manera. ¿Cómo? Así como hace referencia al templo de Salomón. Cada piedra fue preparada de antemano en su lugar. Así que tú no estás siendo preparado aquí dentro de la construcción. Él ya te ha preparado afuera. Él ya ha utilizado todas las cosas que han pasado en tu vida. Él ha utilizado todos esos malos momentos para que tú puedas sacar provecho de eso. Pero más que nada para prepararte como una piedra real para ser parte de la edificación del templo del Señor. Es una hermosa ilustración de su iglesia. Él elige el material y coloca todo en su lugar. Yo aún no sé por qué me eligió a mí. Tal vez porque es piedra dura. Huyo. A algunos de ustedes los he elegido porque son piedra más noble. Algunos piedra pomes. Pero Dios ha preparado el material. Él lo ha hecho para que sea útil. Tal vez tú eres para que seas decorativa. Y yo de repente soy para estar abajo, para sujetarles a todos. El Señor me ha preparado durante toda mi vida para hacer lo que Él quiere que yo sea. Y dice en la primera carta a los Corintios, Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad, no según lo que a uno le parece. Porque
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Así que, por lo tanto, tú dices, yo creo que he sido hecho para ser la más visible de las piedras de esta construcción. Entonces me va a poner al último. No te olvides que las piedras más vistosas, las que van a llamar más la atención, son las que hay que pulir más. Así que si te gusta hacer una piedra ornamental, belleza, que todo el mundo va a mirar, agárrate Catalina porque te va a pulir. Yo así, tosco como soy, así prefiero que me ponga abajo. No hay problema para mí. Pero si tú quieres ser el cherry de la torta, te va a pulir. Y yo quiero ver. Y esto pues contrasta, ¿no es cierto?, con los métodos humanos que tenemos en las iglesias para aumentar la membresía. Queremos, vengan, vamos a hacer comida, que cuando vengas Dios va a multiplicarse. No, se olvidan de la revelación divina. Lo que se hace es gran ruido, mensajes de ánimo, de humanismo, idolatría. Nunca se llama al arrepentimiento. La cristiandad se ha apartado de la fe, porque siguen estas revelaciones sobre la única iglesia y su arquitecto, ya no se toman en cuenta. Y dice en 1 Corintios 11, 16 al 17, pero si alguien parece ser contencioso, nosotros, o sea la iglesia, no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Hay muchos que están siendo congregados para efectivamente seguir los planes que a alguien se le ha ocurrido generar para darle bienestar a los que asisten. Y la verdad es otra. El Señor ha dejado que la contaminación del mundo entre para afectar a la iglesia. Pero es tema de la iglesia el saber reconocer cuáles son los principios de la fe para que no sean destruidos. Toda la confusión, los conceptos erróneos, los males que acompañan, no van a frustrar jamás el propósito del Señor. Él está construyendo su iglesia y toma cada piedra viva y la coloca en el lugar que corresponde. Esa es la obra de su Espíritu. Te debo advertir, tú eres una piedra en el templo y eres importante. Yo te pregunto, ¿ya has visto el lugar en el que Él te ha puesto? ¿Has encontrado tu propósito para este plan eterno? ¿O todavía sigues esperando que el Señor te siga puliendo para que te ponga en el lugar apropiado? Si ya estás, si ya el Señor te ha puesto en el lugar correcto, te pregunto, ¿qué esperas para ejercer tu papel? Vamos a concluir. El inicio de este relato bíblico es triste, ¿no? Estabas alejado de la presencia de Dios y, peor, sin ganas de buscarlo. No tenías esperanza en un tiempo mejor, sin posibilidades de encontrar una salida a tu situación. Dice, el sacrificio de Jesús no solo te libró de la cadena del pecado, de la carne y del mundo, sino que ha derrumbado ese muro que dividía al pueblo de Dios de los que eran llamados gentiles, nosotros, que no teníamos posibilidades de ser salvos. Con esa acción la Biblia dice que nos podemos ahora considerar ciudadanos del cielo, dignos del amor del Dios. Y ahora estamos restaurados, reconciliados con Dios. Podemos tener una condición de vida diferente, entregada a su servicio. Él
la vida de la iglesia. Una vida de sacrificio, pero con premio, con compensación, con esperanza. Una vida en comunidad que se construye cada día. Lo importante es que tengas en cuenta lo que Pablo dice. Recuerda de dónde has sido tomado. Recuerda cómo vivías antes sin Dios. Recuerda cómo era tu vida apartado de la iglesia. Recuerda cómo te divertías, pero después al día siguiente tenías chaki, y al día siguiente tenías arrepentimiento, y en algunos casos te querías olvidar de lo que habías hecho. Acuérdate de todo lo que tú has estado viviendo y que no tenía sentido y propósito, y que ahora sí, si es que tú crees que el Señor Jesús ha muerto por ti. Gracias, Dios. Gracias por recordarnos que nuestra mente es tan frágil y nuestra vida es un suspiro, Señor. Y nos das la oportunidad de revertir esa situación para no dejarnos llevar por los avatares de este mundo, pero tampoco por las ambiciones que nos ofrecen, Señor, sino nos permites vivir la vida que tú nos has dado, Señor. Nos has hecho parte de tu templo, nos has dado una condición distinta para gozar y disfrutar. Tenemos problemas, seguiremos teniendo dificultades porque estamos en este mundo, pero si nuestra mente está enfocada, Señor, en nuestra ciudadanía celestial, si nuestra mente está enfocada en que vamos a vivir dichosos por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que nos espera en el futuro, pues vamos a vivir agradándote a ti. Gracias, Dios, por hacernos tu iglesia. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar, y gracias por haber puesto en el corazón de cada uno de tus hijos hoy estar aquí presentes. Bendecimos la vida de cada uno de los que tú has llamado, Señor, a tu reino. Bendecimos y anhelamos volver a encontrarnos cada vez para poder honrarte a ti, Señor. Bendito eres, Padre. Y encomendamos esta semana en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.